Como les decía, ya vamos a empezar a hablar de este primer banco nacional y público de células madre. Para eso recibimos a la doctora Milka Bengochea, subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante y también encargada del programa Sindome. Ahora vamos a estar explicando de qué se trata. Y también al doctor Nilo Bentancor, encargado del Banco Nacional y Público de Sangre de Cordón Umbilical. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Si les parece, quizá lo primero sea definir las células madre, como para que el que está del otro lado también entienda de qué se trata este banco y cuál es su importancia. Bueno, primero hay que decir que cuando hablamos de células madre estamos hablando de una población de células que tenemos desde la etapa embrionaria muy importante. Hay células madre que pueden dar origen a todas las células del cuerpo, no estamos hablando de esas, las que estamos hablando ahora en particular son células madre que tienen la capacidad, la potencialidad de formar las células que circulan en nuestra sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea que son, en realidad el término técnico más correcto son células progenitoras hematopoiéticas, es decir, células que forman las células de la sangre. Bien. Y en eso se basa el presente proyecto que va a comenzar a funcionar, que es el Banco Nacional y Público de Células Madre de Cordón Umbilical. Bien, que se inauguró recientemente el edificio que va a estar en funcionamiento a partir del año que viene. Exacto. ¿Es así? Sí, este es un proyecto que tiene larga data, forma parte de este otro programa que tiene una sigla rara, Sistema Nacional de Donantes de Médula Ósea y Progenitores Hematopoiéticos, la sigla es Sindome, y que es un programa que el Instituto tiene en funcionamiento desde el año 2003 para dar respuesta a las necesidades de aquellos pacientes que necesitan un trasplante de células progenitoras hematopoiéticas y no encuentran un donante intrafamiliar. Dentro de ese marco, la última o una de las últimas etapas del desarrollo de este programa era generar un banco de sangre de cordón umbilical para aumentar la disponibilidad de células para tratar determinadas patologías. Bien. Tú te referís a lo que ya había de algún modo, pero ahí estamos hablando de donantes que andan por su vida y que en el momento que se necesita, voluntario supongo, se lo llama para hacer un trasplante de médula. ¿De eso se trata? ¿O de extraer células madres de una médula hacia la otra? Claro, en general cuando se habla de trasplante de médula ósea, porque los primeros trasplantes se hicieron con células extraídas, se extraía el material de la médula ósea por punciones en los huesos, realmente hoy se tiene que hablar, como decía el doctor, de trasplante de progenitores hematopoiéticos, porque esas células se pueden extraer también de la sangre periférica o también de la sangre de cordón umbilical. Entonces, las tres fuentes... O sea, en nuestro sistema sanguíneo están estas células, se extraen, se separan y se pueden utilizar esas células madre, no solo en la médula. Claro, a nivel sanguíneo periférico está en una concentración baja, hay que hacer un tratamiento previo para que esas células que están en mayor concentración a nivel de la médula ósea pasen a la periferia y después se pueden colectar. Pero lo cierto es que se pueden extraer esas células. Claro, eso es mucho más invasivo que hacerlo del cordón umbilical, donde hay una concentración grande de estas células, entonces. Claro, el cordón umbilical, como todo el mundo entiende, es un material que hasta ahora se ha considerado material de descarte, es un material que es rico en estas células, y además las células, propiamente las células que están en el cordón umbilical tienen determinadas propiedades, son más inmaduras y entonces, como decía el doctor, no solamente tienen la capacidad de generar las células de la sangre, sino también bajo determinadas condiciones tienen la capacidad de generar otro tipo de células. Y para el caso del trasplante hematopoiético, tienen la propiedad de que generan menos reacción inmunológica, entonces tienen algunas ventajas. También tienen algunas... O sea, que son más fácilmente aceptadas. Desde el punto de vista del organismo sí, pero también tienen algunas desventajas porque claro, hay un volumen que es acotado y una cantidad de células que es acotada, o sea que no todas son ventajas a partir de la sangre de cordón umbilical, pero es cierto que es un material en el que se ha puesto la atención en el mundo porque bueno, la disponibilidad de unidades de sangre de cordón es muy importante, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tipo de enfermedades concretamente se tratan con estas células? ¿Se van a tratar o ya se están tratando de este otro modo que tú explicabas? Y fundamentalmente leucemias. Algunas anemias que tienen alguna alteración genética, en la cual la médula del paciente no es capaz de poder formar todas las células de la sangre, de manera que hay que sustituir su médula por
por una médula sana, que es la médula del donante que se va a injertar en el receptor. O sea que fundamentalmente son las leucemias. Bien. Algunas aplasias. Y aplasias en las cuales, claro, algunas que pueden ser congénitas o adquiridas por alguna otra razón. Y aplasia es aquella situación en que la médula es totalmente insuficiente para formar las células sanguíneas. De todos modos estamos hablando de cosas muy graves en cualquiera de los casos, ¿no? Sí. Es sorprendente cuando uno mira esto y piensa que en este momento puede estar naciendo un bebé, están quizá tirando ese cordón con ese material adentro tan valioso. Uruguay de todos modos integra entonces una red de 40 bancos hasta este momento y además se suma esto, pero ¿qué pasaba hasta ahora? Sí, en realidad Uruguay a través de Sistema Sindome integra una red internacional en donde hay más de 24 millones entre donantes, voluntarios, como tú decías, de células que están dispuestas a donarla a partir de la médula ósea de la sangre periférica, y que también incorpora unidades de sangre cordón que están en esos 43 bancos. O sea, esta red internacional incluye donantes e incluye bancos de sangre de cordón. Por eso tiene una disponibilidad de más de 24 millones, digamos, de unidades, sean unidades de sangre de cordón o sea personas que están estudiadas desde el punto de vista inmunológico, con variantes inmunológicas diferentes, porque este tipo de trasplante es un trasplante que exige máximas condiciones de compatibilidad. Y entonces no es fácil encontrar un donante compatible si no es dentro de un núcleo familiar. Por eso siempre decimos, a veces cuando hay un paciente se sensibiliza al grupo de gente que está alrededor, los amigos, el núcleo vecino, la comunidad, tratando de ver si se lo puede estudiar para ser donante de esa persona. Y realmente prácticamente no hay ninguna chance de que estudiando de a uno se encuentre un donante compatible. Hay que recurrir a estas grandes... Donde ya están estudiados. A estas grandes redes donde están estudiadas las unidades de sangre de cordón y donde están estudiados los donantes para tener alguna posibilidad de encontrar un donante compatible. Por eso en ese sentido el Banco de Sangre de Cordón de Uruguay va a estar de alguna manera conexo, va a estar conectado con esta red internacional, ¿verdad? Y va a tener sus unidades bien estudiadas desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, porque está claro que esa unidad no puede transmitir una enfermedad infecciosa, va a tener que estar bien estudiado desde el punto de vista inmunológico para saber cuáles son las características de la compatibilidad con los posibles receptores, y va a tener que estar estudiado desde el punto de vista de que las células que están preservadas, que además tienen que ser preservadas bajo determinadas condiciones que el doctor explicará, tienen que estar viables, ¿verdad? Para que llegado el momento del trasplante esas células cumplan la función que deben de cumplir. De nada serviría preservar o guardar unidades de sangre de cordón no bien evaluadas, ¿verdad? Doctora, desde ese punto de vista, de todos modos, la importancia del banco supongo que también reside en acortar tiempos y en poder tener aquí una disponibilidad de muestras, digamos, posibles para utilizar a medida que una persona le detecta una leucemia. En este caso, bueno, primero se va a acudir al Banco Uruguayo, claramente. Sí, la búsqueda siempre se hace en la base de datos de los donantes y, bueno, cuando estén incluidas las unidades de sangre de cordón, las unidades de sangre de cordón de Uruguay. Después tenemos una cierta preferencia porque tenemos un acuerdo con los países a nivel Mercosur, preferencial a nivel de Mercosur, porque, bueno, coordinar la traída de las células cuando se coordina un trasplante con lo que se dice células de un donante no relacionados, sean células de sangre de cordón o sea de un donante, exige una logística que, bueno, si son países vecinos, obviamente esto simplifica. De cualquier manera, en el Uruguay se han hecho más de 33 trasplantes con células traídas del exterior y en realidad el origen que es mayoritario ha sido Alemania, o sea, la mayor parte de las células que se han traído del exterior son de Alemania. También hemos tenido donantes y unidades de sangre de cordón de Francia, de España, también de donantes de Israel, de Argentina, de Brasil, de Portugal, o sea que es variado el origen de los países de esas células que se han utilizado. Por supuesto que si apareciese un donante en Uruguay, eso facilitaría todo el mecanismo de coordinación del trasplante. De cualquier manera, insistimos que las condiciones de compatibilidad de alguna manera a veces impiden que aún teniendo donantes y unidades de sangre de cordón en el Uruguay se encuentre rápidamente un donante. Pero esas unidades van a estar disponibles. ¿Cuál es la fortaleza que ustedes destacan de tener un banco nacional y público?
Bueno, es disponer de un mayor número de unidades que se pueden volcar al registro internacional de donantes altruistas con diferentes características genéticas inmunológicas. Es decir, que si en el mundo hay más de 600.000 unidades de sangre de cordón guardadas, eso es un aporte muy importante que hace que se amplíe el inventario, digamos, el listado de donantes, de unidades para poder trasplantar. Obviamente que nosotros en nuestro país, en razón de lo pequeño y de la población que tenemos, no vamos a aspirar a tener un gran inventario, pero podemos ¿A qué número ofrecer. se aspira en esta primera etapa? Bueno, la cifra que habíamos manejado serían entre 100 y 150 quizás por año. Eso va a depender un poco de la capacidad. En ese número anualmente. Y va a ir creciendo. Hay países, por ejemplo España, llegó a ya un inventario de 60.000 unidades. Brasil, en el Instituto de Cáncer en Río, tiene 15.000 unidades. Y bueno, así, y el banco de sangre de cordón más importante en el mundo es el New York Blood Center, que tiene más de 60.000, anda alrededor de los 80.000. Vamos a lo práctico. Una mamá va a tener a su bebé y en ese momento, a partir de ese momento, ¿cómo van a actuar ustedes para recolectar esa sangre del cordón de su bebé? Hay que realizar una entrevista con la madre. Primero consentimiento. Tiene que tener un consentimiento informado, firmado previamente. Tiene que hacerse una serie de estudios, hay una serie de criterios internacionales que lo hemos adoptado a nivel nacional, de selección, de aceptación como donante, es decir, en relación a que no tenga enfermedades genéticas, que no tenga enfermedades infectocontagiosas, es decir, esa unidad de sangre no puede transmitir ningún tipo de enfermedad, tiene que ser biológicamente segura. ¿Son una serie de análisis largos, muy invasivos o son sencillos? Una entrevista en cuanto a los antecedentes personales y después los estudios de marcadores serológicos como se hacen habitualmente en los donantes de sangre en relación a hepatitis, enfermedad de Chagas, sífilis, todas esas enfermedades. Son las mismas que se hace una embarazada, o sea, no supone una agresión para la embarazada. Y está dentro de la rutina de los estudios del embarazo, no es nada agresivo. Bien. Luego, bueno, una vez que fue aceptada y firmó el consentimiento, en el momento del parto o cesárea, el equipo actúa, colecta una vez que nace el niño, se extrae el niño, se extrae la placenta, ya con la placenta fuera del útero materno, se hace la colecta. Se extrae entonces del cordón y también de la placenta. Claro, porque en realidad el contenido de sangre está en la placenta. Claro. Se obtiene vía punción, es decir, pinchando la vena umbilical que está en el cordón umbilical. Bien. Eso se hace con bolsas que tienen anticoagulante, como las mismas bolsas que se utilizan para la donación convencional de sangre. Después hay técnicas que permiten que de los 150 o 200 mililitros que se extraen, se concentran las células y todo termina en una pequeña bolsa que mide 7 por 4 centímetros, sí, chiquita así. Entra en una mano. Entra en una mano y que contiene no más de 25 mililitros. Una jeringa. Una jeringa grande. De manera que esas células, que ya fueron estudiadas, evaluadas, tipificadas, se congelan y luego se hace la criopreservación, es decir, la conservación a muy baja temperatura. ¿A cuánto la llevan? Menos 196 grados centígrados. Eso se logra con nitrógeno líquido, únicamente. En tanques especiales que están cargados con nitrógeno líquido, de manera que las células quedan allí acondicionadas y pueden ser usadas por... No está establecido un tiempo límite de años. Yo le iba a preguntar, no se sabe todavía, ¿no? ¿Cuánto pueden llegar a durar? No hay límite. Hay unidades de sangre de cordón preservadas, criopreservadas en el mundo que tienen 10, 15 años y se siguen criopreservando hasta que en el momento que se utilicen. Hasta ahora no se ha establecido... Es impresionante para los que no venimos del mundo de la ciencia que ese material esté vivo, o sea, sí, está viable, más que, ¿no? a lo largo de tanto tiempo y en esas condiciones. Claro, porque es una temperatura en la cual no hay ningún proceso metabólico, está totalmente paralizado, todas las vías metabólicas celulares. Está en pausa. Está en pausa transitoria hasta que se descongele y se vuelva a implantar. ¿Y luego se las estimula una vez que se descongelan o empiezan a caminar solas? Después se descongelan. Caminar, digo yo. Se descongelan, se inyectan en el paciente. Y listo. Y ahí empieza toda la complejidad de la compatibilidad. ¿Cuál es la compatibilidad promedio en este tipo de cosas? ¿Cuánto se puede lograr? Porque hay unos porcentajes que, bueno... Lo que pasa que en el sistema que determina la compatibilidad para el trasplante es el sistema conocido con la sigla HLA en el humano.
ese sistema tiene como varios casilleritos, porque cada célula nuestra tiene determinados marcadores. Entonces esos marcadores se clasifican en los que se consideran para este tipo de trasplante en 5 variantes. De esas 5 variantes nosotros a la vez tenemos un marcador que heredamos de nuestra mamá y otro marcador que heredamos de nuestra papá. O sea que, dicho en forma muy sintética, nosotros tendríamos en nuestras células 10 de esos marcadores que son distintos entre cada uno de nosotros. Cuando uno busca hacer un trasplante hematopoyético, tiene un denominador sobre el cual busca la compatibilidad que le llama sobre 10. Entonces suele decir, tengo un donante o tengo una unidad de sangre cordón que es compatible 8 en 10, 9 en 10, 6 en 10. Para el caso de que las células sean las células que se donan y con las cuales se va a hacer el trasplante, sean células de un donante adulto, se busca que la compatibilidad sea 10 en 10. Para la sangre, sí, y se pueden hacer trasplantes con compatibilidad 9 en 10 o hasta 8 en 10, pero en realidad se buscan donantes 10 en 10. Perdón, ¿y 10 en 10 es familia directamente? No, puede ser un donante, también. no, pero por eso decimos que se necesitan tener millones de donantes compatibles para tener alguna probabilidad de encontrar un donante. ¿Es como una lotería? Es más que una lotería, es como un 5 de oro. Digamos, hay que llenar 6 casilleros, pero en alguno de esos casilleros, en vez de tener 45 variantes como tiene 5 de oro, hay cientos de variantes. Entonces las probabilidades a veces son bastante alejadas. Pero para el caso de las células de sangre cordón, no se exige que el denominador sea sobre 10, sino sobre 6, o sea, se pide una compatibilidad menor, por lo que decíamos hoy, que son células más inmaduras, y al ser más inmaduras son lo que se dice menos inmunogénicas, o sea, despiertan menos la respuesta inmune. Al ser menos inmunogénicas se puede trasplantar sobre un denominador que nosotros se toma en general sobre 6 y se pueden hacer trasplantes con sangre de cordón, bueno, muy bien si es 6 en 6, pero se puede hacer con 5 en 6 y de acuerdo a las condiciones del paciente, en algunos casos hasta 4 en 6. O sea que desde ese punto de vista en criollo se podría decir son más amigables y en ese sentido, bueno, es otro beneficio grande, porque el tema de la compatibilidad, por lo que está explicando, es determinante. Entonces, ¿puede pasar que un enfermo de leucemia en ese banco mundial no encuentre ese grado de compatibilidad necesario? Puede pasar, es raro, en general estamos encontrando para las mayorías, pero puede pasar, hay algunos pacientes que porque tienen esa combinatoria de marcadores, son marcadores raros, o la combinatoria es rara, y acá apunto algo que decía, o de alguna manera señalo algo que decía el doctor, cuál es el valor de que nosotros aportemos unidades de sangre de cordón a esa red internacional cuando Uruguay numéricamente nunca va a ser muy relevante comparándonos con Brasil o Argentina. Bueno, que podemos aportar unidades de sangre de cordón que tengan combinaciones genéticas que, bueno, que no son tan frecuentes en otros países. Entonces, a veces cuando uno mira qué está pasando en esa red internacional, por ejemplo, que los alemanes ya tienen muchas unidades de sangre de cordón, si los que siguen aportando son los mismos países que ya han dotado a esta red internacional, en realidad se empiezan a multiplicar o se empiezan a duplicar combinaciones genéticas que ya existen. Y seguimos dejando por fuera la posibilidad de encontrar unidades que sean compatibles para combinaciones raras que todavía no están presentes. Por eso, y también por un criterio de reciprocidad pensamos nosotros, no solamente por la causa genética, nosotros pensamos que si este sistema, que es solidario a nivel internacional, nos permite a nosotros utilizar unidades que son donadas por ciudadanos o por madres, en el caso de las unidades de sangre de cordón, parejas que están en otro lugar del mundo, también, si bien no nos exige el sistema que uno aporte, son sistemas solidarios donde la reciprocidad es la base del sistema. También el Uruguay tiene que estar dispuesto a colaborar dentro de ese sistema internacional. Paralelamente a este sistema internacional solidario funcionan los bancos privados, que es donde una familia guarda la sangre del cordón de su hijo, pensando en sus otros hijos, en fin, o para esa propia persona, ¿no? Para ese chiquito, que claramente va en la otra punta, filosóficamente, de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Sí, filosóficamente y desde el punto de vista de las aplicaciones. O sea, hasta ahora ni la Academia Americana de Pediatría, ni el Colegio Inglés de Ginecobstetricia, ni otras sociedades científicas, digamos, ni los organismos rectores de la actividad de donación y trasplante aconsejan a los países que organicen la colecta con fines autólogos, porque en realidad no está comprobado
que esas células tengan una utilidad desde el punto de vista clínico real. O sea, es muy baja la posibilidad de que y además en los últimos años han habido desarrollos en el campo de investigación con células madres, a partir del cual con células, a partir de células adultas del individuo se pueden generar células que se programan, ¿verdad? Y que tienen la pluripotencialidad, digamos, similar a las células que se estarían guardando de sangre de cordón. Dicho de otra manera... ahí va, a ver, porque no te terminé de Dicho de otra eso. manera, durante algún tiempo se dijo, es necesario, se le decía a la pareja, que era necesario o era conveniente, quienes vendían ese servicio, estaban vendiendo un seguro biológico, porque en esas células depositaban como la última posibilidad de... Bueno, en realidad la medicina durante estos años no ha comprobado que esas células tengan una utilidad, porque muchas veces esas células acarrean el problema genético que generó la enfermedad, o sea que no se trata con esas mismas células al paciente, no es conveniente. Pero además de eso, durante estos años se han generado otras alternativas con otras células madres que se extraen del propio individuo, que prácticamente pueden sustituir, ¿verdad?, la posibilidad de tener que trabajar con células del propio individuo. O sea, si fuese necesario trabajar con células autólogas, va a haber... Autólogas es del mismo. Autólogas quiere decir que son del propio individuo. Sí. Que es, van a ver aún en el individuo adulto. Van a ver en el individuo adulto otras fuentes de células, o sea que tampoco sería necesario preservar, gastar dinero. Es todo un tema ese, porque muchas veces parejas que pueden hacerlo, porque tiene un costo económico, se lo plantean y no saben exactamente qué hacer. ¿Qué pasa a nivel mundial? ¿La presencia de bancos privados es importante, supongo, en el mundo también? En algunos países. En algunos países. Insisto que los organismos que se encargan de la actividad asistencial de la donación y el trasplante no aconsejan a los sistemas sanitarios que se promueva la colección autóloga, porque de hecho no está confirmado que, no se ha comprobado durante todos estos años que esas unidades realmente puedan ser utilizadas. Claro, sería un aporte muchísimo mayor si esas células que están en los bancos privados integraran la red. Evidentemente tendrían seguramente mayor utilidad entonces. Desde el punto de vista de los sistemas, lo que se plantea es que cuando se preservan las unidades para un banco como el que el doctor refiere, que se está instrumentando en el Uruguay, las unidades de sangre de cordón son evaluadas bajo determinadas condiciones y las que realmente no pasan ese estándar son descartadas, ¿verdad? Y además se preservan con la finalidad del uso, lo que se denomina alogénico, o sea, en otro individuo. Y como dijo el doctor, van a ser descartadas todas aquellas que sean capaces de transmitir enfermedades, que sean capaces de transmitir enfermedades genéticas. Cuando uno lo que hace es vende el servicio de preservar la unidad de ese nacimiento, la que interesa preservar es esa y no otra. Entonces, más allá de que esa unidad, no hay por todos ejemplo, esos exámenes previos que hace el doctor. no, claramente uno la que quiere preservar, porque uno está vendiendo el servicio de la preservación de esa unidad, es esa unidad particular. Y entonces no importa si esa unidad llega al volumen, no llega al volumen, tiene la concentración de células que tiene que tener o no, porque en realidad lo que uno está vendiendo es la preservación de esa unidad en particular. Lo que nosotros queremos señalar es que en un centro, en un banco de sangre de cordón, el porcentaje de unidades de sangre de cordón que se descartan porque no llegan es altísimo. ¿Ah, sí? ¿De cuánto es? El doctor lo puede decir, pero es superior llega al hasta 40 y a veces más, y hasta 50%. Superior. Por diferentes razones, porque el volumen es muy escaso, porque no tiene una buena celularidad, o a veces ¿Una buena qué? un buen número de células. Es decir, uno de los estándares que se requiere para poder aceptar que una unidad se pueda procesar y quiero preservar es que tenga un volumen mayor de 70 mililitros, por ejemplo, y que tenga una buena cantidad de células. Porque si ya la celularidad, el número de células que tiene del material que se parte es malo, no vamos a lograr una unidad adecuada para trasplantar a nadie. Entonces, esa unidad no se va a guardar con fines de trasplante, podrá de repente usarse con fines de investigación. Si así fuera... Si así la donante lo acepta. Claro. Eso lo tiene que determinar la donante, ¿verdad? No lo determinamos nosotros. Bien, ¿en qué hospitales se va a proceder con esto? Tengo entendido que hay públicos y privados. Sí, en principio se pensó en la red pública, en el Centro Hospitalario Pereira Rosselli, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y a nivel privado en la Maternidad del Campo. ¿Y por qué se eligieron esos y no otros? ¿Por qué, Bueno, ¿por qué no tomar otros?
En relación, en parte, por el número de nacimientos que hay en esos lugares, por la determinada población que hay en esos lugares, que creo que es representativa de lo que es la población nacional, fundamentalmente por eso, lo cual no quiere decir que en algún momento se pueda ampliar y incorporar otras maternidades que llenen los requisitos que se tiene para tener esta actividad, ¿verdad? Bien. La pareja que accede a esto es obviamente algo voluntario, ¿no? Sí. No obtiene nada a cambio, claramente. Es una donación, vamos a recalcarlo, esto es voluntario y altruista, es decir, que no hay ningún tipo de beneficio económico ni de otra especie. Bien. Que reciba la donante por esta donación. Y tiene que ser consciente de que dona un material biológico que es de bien de la sociedad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para aquel paciente que en algún momento lo pueda requerir para ser tratado y salvar su vida, ¿verdad? Va a tener, pese a que lo donó, el mismo derecho que cualquier otro que no donó a la hora de recurrir a ese banco. Exactamente. Bien. De cualquier manera hay un antecedente en el Uruguay y que refiere a la actividad del instituto, no a las células madre, pero un material que proviene del producto del embarazo. El instituto desde hace muchos años trabaja con la donación de placentas. Las madres donan la placenta para que en el instituto se procese, se separe una de las capas que se denomina amnios, y esa membrana es una membrana amniótica. Es utilizada con fines terapéuticos para sustituir en caso de que haya grandes quemados, para cubrir determinadas superficies o en caso de cirugía, sobre todo orofaringeas. También se usa como lo que se denomina un apósito biológico. Esto el instituto lo hace desde muchísimos años, desde prácticamente que empezó a funcionar, y existe en los lugares donde se de manera organizada una buena disposición de las madres a donar las placentas. Qué pena que eso no se sepa tanto, porque digo, yo tuve 3 hijos y nunca... ¿Por qué? Si alguien está mirando del otro lado y lo quiere hacer, está embarazada y va a tener un hijo la semana que viene. No está instrumentado para que se recojan todas las placentas, porque tampoco son necesarios. Okay. Entonces se instrumenta de que en algún lugar donde se puede poner a punto la logística para recoger las placentas, que lleguen en determinadas horas al instituto, con determinadas condiciones de viabilidad, de humedad, en fin, puedan ser procesadas dentro de esos términos. Pero lo que queremos, simplemente, si bien la placenta no tiene que ver con esto de las células madres, lo que queremos mencionar que hay una experiencia de trabajo del instituto y de conocimiento de la sociedad en relación a la donación de un producto que tiene que ver con el embarazo y con el hijo y con la vida. Y con la vida y con un momento muy particular de la vida de la mujer y de la pareja. Muy importante. Y en donde la población uruguaya se ha mostrado solidaria. Bien. Y en caso de que haya alguien mirando y que quiera donar, que va a tener un bebé capaz en una de estas 3 instituciones, ¿ya puede hacerlo, puede comunicarse con ustedes? No, ustedes no, todavía no. Van a ellas, si bien se inauguró la planta física, aún no está operativa. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el 5º piso, está dentro del área física de lo que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que está en el 4º piso del Hospital de Clínicas, pero esta área va a funcionar en el piso superior, en el 5º piso, donde hay un área adecuada a tales fines, un laboratorio. Una gran inversión, terminado. Me imagino. Y ha sido una inversión importante, sí, realmente. ¿De cuánto? Bueno, no sé exactamente la cifra. De más de 12 millones en la parte de la obra física y en equipamiento más. Esto ha sido un proyecto de largo aliento del instituto y forma parte de un proyecto de desarrollo edilicio del Instituto de Donación y Trasplante, que proyectó el desarrollo de un área específica de alrededor de 100 metros cuadrados, con un equipamiento, pero además con condiciones de filtrado de aire y de condiciones específicas, de que además requieren un mantenimiento que es relativamente costoso, y donde en forma contigua se está construyendo un laboratorio de ingeniería tisular y celular, que es otro de los proyectos que el instituto tiene aprobado desde hace algún tiempo. Bien. Así que va a funcionar allí en el Clínicas y van a empezar a tomar muestras entonces a partir del año próximo. A partir del año próximo. No puedo todavía decir cuándo. Adelantar qué mes, porque faltan algunos detalles para... Claro, una de las circunstancias que tenemos es que este año, por ser año electoral, no ha podido ingresar personal, si bien el personal está previsto, está requerido desde hace tiempo.
Entonces este año no hemos podido aumentar la dotación de personal. De cualquier manera estamos aprovechando, el doctor está trabajando particularmente con estas maternidades para poder ajustar todos los protocolos técnicos de la colecta, y también se están ajustando los protocolos técnicos a nivel del banco para que en el momento que esto empiece a funcionar esté realmente todo operativo. Claro. Y bueno, se abra la puerta y entonces realmente funcione lo mejor posible. Bien, bueno. Muchísimas gracias a ambos. No sé si quedó algo, doctor, por aportar. No, que bueno, que apelamos y sabemos que va a ser, que la sociedad uruguaya es solidaria y que seguramente vamos a tener un buen caudal de donantes porque es una causa que lo merece, lo merita, ¿verdad? Sin duda. Y, ¿Pero se va a hacer un llamado, por ejemplo, en esas instituciones, o ustedes a través de cada ginecólogo van a contactar las madres? No, vamos a hacer una esa? promoción de la donación en base a entrevistas, a folletería, en fin, hablar, tener el contacto directo con la gestante, con la embarazada. Y bueno, de allí reclutaremos donantes. Para eso va a haber personal especializado a nivel de las maternidades que se va a encargar del reclutamiento, la entrevista, todas esas etapas. Además, el nivel de nacimientos juntando esas tres instituciones debe estar muy por encima de la cantidad de muestras que tienen que tomar. Sí, o sea que sí, sin duda. Seguramente sí, pero no se olviden que muchos embarazos son descartados porque para nosotros primero está la madre y el niño. Claro. O sea que nosotros no vamos en ningún caso a interferir ni con el control del embarazo ni con el desarrollo del parto o de la cesárea o de lo que sea. Motivo por el cual no todos los embarazos, aunque la madre tenga la disposición de ser donante, va a poder culminar con la donación. Y ni que hablar que después, como dijo el doctor, de todas las unidades colectadas a la vez hay un alto porcentaje de descarte. Quizás algo más para agregar, perdón, sí, no, que quede claro que de ninguna manera el hecho de donar sangre de cordón umbilical implica ningún tipo de daño ni para la madre ni para el recién nacido. Es decir, esto se hace sobre un órgano que es la placenta, una vez después que se sacó al recién nacido, después que se sacó la placenta, o sea que es fuera del cuerpo materno. No tiene ninguna interferencia ni con el parto, ni con la asistencia al recién nacido, ni implica ningún daño. Material que si no es de desecho. Tanto claro. Sí, eso hay que aclararlo para que nadie tema. Bien, Milka Bengochea, muchas gracias, y Nilo Bentancor, muchísimas gracias a ambos y bueno, mucho éxito con el desarrollo del banco que va a empezar a dar sus primeros pasos.